bienvenides. Hoy vamos a hablar de Cometierra de Dolores Reyes. Para empezar, queríamos un poco introducir, ¿no?, la novela a partir de algunos titulares que surgieron en cuanto a su publicación, porque algunos son muy polémicos, otros están muy buenos, pero a mí me llamó la atención que cuando empecé a investigar un poco, ¿no?, como para que armemos el capítulo, me aparecieron como muchos titulares que me llamaron la atención y siento que el tema, ¿no?, de la novela, para el que no sabe, bueno, vamos a tratar hoy, ¿no? Es una novela donde tenemos distintos femicidios que ocurren en medio de una trama, bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, obviamente, dado que es un tema que surge y resurge en las noticias, también hubo muchos titulares que opinaron, ¿no?, sobre el tema. Así que vamos a leerlos y ver qué nos parece. Primeros de La Nación dice: Cometierra, la historia de femicidios que escribió Dolores Reyes ya se lee en italiano, francés e inglés. Medio tilingo este. Sí, medio que no dice nada este. O sea, que no te importa. El segundo dice: la docente y madre de 7 hijos que impactó con su debut literario. Este es de Clarín. Polémico. Esto estábamos diciendo off cámara que era polémico, ¿no? Porque tampoco dice nada del libro, pero tiene que resaltar primero que la autora es docente y madre de 7 hijos, ¿no? Como, uy, qué logro que una mujer Claro. con hijos pueda escribir, ¿no? Tal cual. El tercero es de Infobae, Dolores Reyes y la historia de Cometierra, la mujer que tiene el don de saber dónde están los seres queridos que faltan. Este me gusta más. Da más información. Aunque un poco vago el tema de los seres queridos que faltan. O sea, Sí. literalmente son mujeres secuestradas o Sí. asesinadas. Asesinadas. El cuarto tenemos Dolores Reyes, tomo mis materiales de la sociedad en la que vivo. Está como una cita, es de página 12, una especie de entrevista. A mí me gusta mucho cuando los títulos incluyen la voz de un autor, sobre todo cuando tiene que ver con una historia que trata temas sensibles, ¿no?, como es este caso, porque me parece que además de que es una cita que está buena, habla un poco de la historia y también del contexto de la autora, ¿no?, que es el en el que ella se basó para crear este mundo, digamos. Luego de El País, Cometierra, la vidente que busca mujeres desaparecidas. Este, redondo, reduce ahí la trama. Sí. Bastante bien, ¿no? Quizá el tema de vidente, por ahí no sé si es vidente el término a usar, pero bueno, ya lo veremos. Tenemos otro que dice: entrevista con Dolores Reyes, educar a niños no violadores en el futuro es el mayor desafío que tenemos como padres. Este es de la BBC. Tremendo. Fuerte este. Este me gusta. Me hace acordar a Crazy Ex-Girlfriend. Sí. Si han visto, por ahí conocen la canción de TikTok. Se llama Let's Generalize About Men. Es una canción donde se burlan como de que todos los hombres son iguales. Y al final termina con una de las mujeres que está cantando diciendo: esperen, pero yo tengo hijos. Y todas diciéndole: tus hijos van a ser violadores. Sí, es verdad, como ese tipo de... Pues no queda otra. Sí. Sí, algo fuerte, pero bueno. Después tenemos Cometierra de Dolores Reyes, Voz de los Muertos, Miseria de los Vivos. Oh. Este es de Moon Magazine. Qué poético. Muy poético este. Está bueno este, me gusta. Me gustó. De La Izquierda Diario, Cometierra, fábulas violentas de lo no dicho. Este un poco también vago, no termina de explicar, pero bueno. Sí, igual tiene su parte poética también. Y por último tenemos uno muy polémico que dice: así es Cometierra, el libro porno que escandalizó un colegio privado en Neuquén. Como que el libro porno. Yo no lo puedo creer. No. Además, a ver, ya la etiqueta de libro porno me parece que encapsula, ¿no?, una serie de libros que están escritos con... No, hay gente que le gusta esa literatura, no tiene nada de malo, pero ya son un tipo de libro, ¿no? Claro. Y este no es un libro porno. O sea, no es Lo un absoluto. libro que se centra en un vínculo donde hay mucho sexo de por medio. O sea, Ni siquiera hay mucho sexo en el libro, ¿no? No, Como que hay un par de escenas. un par de escenas, obviamente, porque hay un vínculo amoroso, bueno, ya lo vamos a charlar, pero bueno, nada, como siempre, escándalo. Yo saben que pensé que no sucedía acá en Argentina esto de querer censurar libros o prohibirlos en los colegios, hasta que en la carrera, una vuelta estamos hablando de Madame Bovary, y una compañera cuenta que en su colegio leían mucho Madame Bovary, y el profesor tipo: ¿en serio? Porque a una compañera la quisieron echar del colegio por dar a leer Madame Bovary. Y yo me quedé en shock porque dije, o sea, chicos, es un libro de hace varios siglos. O sea, ¿cómo nos vamos a escandalizar? Claro. Además un re clásico. Claro. O sea, entiendo que tiene escenas para adultos, digamos. Pero decían como que fomentaba el adulterio, por ejemplo. Y como, ¿qué? Bueno, ahora lo que hay, me parece, ¿no? Como los colegios tienen como mucho
miedo, ¿no? Desde lo que es la dirección del colegio, del qué pueden decir los padres, ¿no? Sobre todo los colegios privados donde los padres pagan una cuota. Entonces es como que siempre hay que atenerse a problemas que puedan surgir con la comunidad de papis y es como que a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno es profe de literatura, si vos querés leer un libro, siempre conviene consultar, al menos con fundamentos, el por qué y desde qué enfoque lo vas a leer. Ahora, no me parece ético, ¿no? Por parte del colegio que si vos brindas tus argumentos te digan no podés leer este libro porque tiene una escena de sexo. Sobre todo, a ver, obvio, si vos se lo querés leer a pibes de primaria, ahí no. Sí. Pero chicos de secundaria ya tienen, ¿no? Como una mentalidad para tratar el tema. En fin. Bueno, un poco les quería mostrar estos titulares porque, como podemos ver, ¿no? Tenemos una tanda que resaltan por ahí más las características de la autora o de su contexto. Y por otros tenemos algunos como más polémicos que intentan describir algo de la trama de manera muy vaga, como pudimos ver. Y otros que resaltan, ¿no? Quizá más lo que tiene que ver con el éxito de la novela, que es cierto que cuando esta novela se publicó, Dolores Reyes no era una autora muy conocida, no ocupaba en las estanterías de las librerías un lugar central. Entonces, quizá no tanto qué decir sobre la novela surgió un poco porque la autora era nadie, por decirlo de alguna manera, y de repente su novela tuvo muchísimo éxito, ¿no? Bueno, y la tapa es muy linda. Hoy no tenemos la copia, pero vamos a tener una imagen aquí flotando. La diseñó Jazmín Varela, que también es autora de cómics y tiene unas ilustraciones muy hermosas, así que busquen también su obra. A mí me pasó que yo este libro lo leí por primera vez que me lo prestaron y por mucho tiempo no lo devolví, tuve que devolverlo luego. Pero me encanta mucho la tapa, me parece que es una imagen que qué lástima que no lo tenemos, porque está buena como para analizar también. Y yo me acuerdo que cuando me enteré del libro, lo quise conseguir en la librería de barrio. Y me dijeron, no, está agotado. Como que realmente tuvo mucho éxito desde un comienzo. Bueno, ahora vamos a ver por qué. No solo porque trata temas que son sensibles y que la verdad que son fuertes, pero que también está bueno debatir de alguna manera. Y porque está muy bien escrito también, ¿no? Sí, además es muy... te enganchas. Sí. Bien, entonces, ¿quién es Dolores Reyes? Dolores Reyes nació el 4 de agosto de 1978 en el barrio de Mataderos de Buenos Aires, Argentina, y pasó la mayor parte de su infancia en el barrio de La Ferrer, que queda en zona oeste. Para quienes no sean de Argentina, está la ciudad de Buenos Aires, está la provincia de Buenos Aires, esto queda en zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Reyes proviene de una familia numerosa, su mamá trabajaba en un banco y su padre era docente, y ella contó en entrevistas que tenían una biblioteca muy grande y se hacía como una especie de culto al libro en su casa. Uh-huh. Decía que es como cuando la gente por ahí no tiene tantos recursos como para comprar libros físicos, como que se los cuida mucho más, ¿no? Tal cual. Y tenían como este fetiche por el objeto libro, tal vez. Y entonces ella creció muy interesada en la lectura y señala a Saer, que es un autor argentino súper conocido, como un punto de inflexión en sus lecturas y que lo tuvo como una especie de profesor, ¿no? En lo que sería luego su escritura. Dolores Reyes estudió el profesorado de enseñanza primaria en el Colegio Normal 10, trabajó como maestra por muchos años y actualmente continúa trabajando en una escuela, pero en el sector administrativo. Uh-huh. También inició la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires y resalta que estudió letras clásicas, lo cual ayudó mucho en su labor como escritora, tanto por el trabajo sobre el lenguaje como por la lectura de tragedias griegas que tienen grandes figuras como Medea o Antígona, que obviamente son, bueno, muy tremendas para leer y para entender cómo puede construirse, ¿no? Como un buen personaje, ¿no? Así que hay que estudiar letras clásicas, gente. Sí, recomendamos. Reyes tiene 7 hijos, fue madre joven, el primer hijo lo tuvo a los 17 años, uh-huh. Y por eso mismo ella dice que milita a favor de la implementación de la educación sexual integral en los colegios y también en su momento militaba a favor de la legalización del aborto, y esto a veces le preguntaban en entrevistas, ¿no? Como medio paradójico. O sea, no, pero le preguntaban como, bueno, vos que tenés 7 hijos, ¿por qué militas esto? Y ella decía que justamente, ¿no? Como que estas dos cosas le darían la posibilidad de elegir a sus propias hijas, ¿no? En caso de que tengan que hacerlo, y que le parecía importante que todos contaran con herramientas. Reyes comenzó a escribir a una edad temprana y su trabajo ha sido publicado en varias revistas literarias y antologías. En 2014 ganó el Premio Nacional de Cuento Juan Carlos Onetti por su relato Piedra, Papel o Tijera. Y su novela debut, Come Tierra, se publicó en 2019. Como decíamos, desde entonces ha sido traducida en numerosos idiomas, incluidos el inglés, francés e italiano. Y yo leí también que se estaba
gestionando la traducción a sueco y al noruego. Come Tierra comenzó a ser escrita en el contexto de un taller literario al que Reyes asistía bajo la tutela de Selva Almada y Julián López. Yo voy a contar que la vi en el FILBA. El FILBA es el Festival Internacional del Libro en Buenos Aires y el año pasado, en 2022, ella justo habló en una especie de sesión que era antes de la apertura. Igual muy raro porque habría un evento antes de la apertura, pero bueno, ella estaba ahí. Y la consigna eran manifiestos, entonces cada uno de los autores invitados tenía que leer su manifiesto y el de ella estuvo muy bueno, habló justo era en la época de que hubo una quema grande de pastizales, ¿no? Y medio que se estaba prendiendo fuego el país básicamente y ella justamente habló en contra de todas estas cosas y a favor de la protección ambiental y de la tierra, ¿no? A favor de la naturaleza. Y nada, me gustó mucho escucharla en vivo porque, no sé, como que uno por ahí los lee a los autores y no tiene una imagen de su corporalidad o incluso de su voz, ¿no? Sí. Y está bueno como si hay estos eventos poder acercarse, más ahora que tenemos una autora contemporánea tan buena. Antes de empezar a charlar acerca de algunos puntos de análisis de la novela, vamos a hacer un breve resumen para aquellos que no leyeron. Siempre saben que pueden saltearse esta parte, ¿no? Si quieren leerlo y no quieren spoilearse, o si ya lo leyeron, ¿no? Come Tierra es una novela en la que tenemos a una joven vidente, por poner una palabra, adivina, vamos a explorar un poquito más eso luego, que tiene la capacidad de brindar respuesta a la gente que viene en su búsqueda por la desaparición de alguna persona. Ella tiene un don desde pequeña que consiste en comer tierra para activar esas visiones. La historia inicia con esta chica narrando que el don se detonó a partir de la desaparición de su propia madre y se sigue de distintos casos, es decir, situaciones a partir de las cuales ella tiene que comer tierra para poder ayudar a algún extraño. En medio tenemos el contexto del barrio en el que viven, la relación con su hermano Walter y el resto de su familia y todas estas cosas que ella empieza a ver en sueños. Exacto. Bueno, para empezar queríamos analizar un poco la dedicatoria que nos coloca en el lugar donde vamos a tener que leer todo el libro. Esta dedicatoria dice a la memoria de Melina Romero y Araceli Ramos, a las víctimas de femicidio, a sus sobrevivientes. Y bueno, yo busqué los nombres de estas chicas y me impactó mucho porque justamente Melina Romero fue un caso de una chica asesinada a la salida de un boliche cuyo cuerpo se encontró dentro de una bolsa en 2014. Pero cuando busqué Melina Romero, femicidio, hubo 2 casos de chicas que se llamaban Melina Romero y eso me pareció muy fuerte porque uno fue del 2014 y otro fue más reciente, o sea, incluso posterior a la publicación de la novela, y una mujer que fue encima degollada, así que fue muy terrible. Y Araceli Ramos, una chica que fue a una supuesta entrevista laboral en Cañada, pero que nunca regresó a su casa y luego también fue hallada muerta dentro de bolsas de residuos. Bueno, obviamente, digamos, es una dedicatoria muy fuerte, ¿no? Sí. Porque nos lleva a 2 casos puntuales con nombre y apellido, pero al mismo tiempo vemos que luego dice a las víctimas de femicidio, a sus sobrevivientes, y esta última parte me pareció de particular importancia porque tal vez es algo que no se habla tanto, como obviamente es terrible lo que le ocurre a las víctimas que son efectivamente secuestradas o asesinadas, pero no se habla tanto de los efectos psicológicos que esto tiene luego en la gente que la rodea, ¿no? O sea, la gente que perdió una hija, una madre, una hermana, una amiga, y eso me parece que también trata muy centralmente la novela, porque como dijimos, el primer caso que aparece es el de la madre de Come Tierra. O sea que la protagonista misma, ¿no? Y su hermano son los sobrevivientes de ese hecho, ¿no? Y me hizo acordar un poco a la película Promising Young Woman, porque justamente trata de los efectos que tiene, en ese caso, una violación. No en la persona que fue violada, que en el caso de Promising Young Woman es una chica que se suicida, sino en todos los seres queridos, ¿no? Principalmente en la amiga, que es la protagonista, Cassandra, pero también en la madre, ¿no? Y todos los amigos de ella. Y además, bueno, justamente la protagonista de Promising Young Woman se llama Cassandra, que como Bren bien nos puede explicar, es una famosa sacerdotisa que tenía el don de vaticinar el futuro. Y me parece que Come Tierra, ¿no? También tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea de poder revelar el futuro, si bien no siempre es adivina lo que hace, ¿no? Tal cual. Sí, lo que tiene el personaje de Cassandra, ¿no? Creo que lo hemos mencionado quizá en alguna oportunidad, es que sus vaticinios cuentan con la maldición de Apolo de que todo lo que ella dice son verdades, pero está condenada a que nadie le crea, por lo cual su discurso está completamente descreditado, ¿no? Por todos en la ciudad y ella es capaz de alguna manera avisarle a todos que va a pasar algo malo, pero nadie le cree, ¿no? Entonces es un poco... a mí siempre me pareció, bueno, por eso también me interesa mucho el personaje y lo investigo,
que tiene que ver mucho a veces, ¿no? Con las palabras de las mujeres cuando quizá nos quejamos, ¿no? O manifestamos que en ocasiones esto del sobreviviente, ¿no? A veces se siente como que todas somos sobrevivientes, porque en algún punto, por más de que no tengamos un caso cercano, a veces parece como que a todas nos toca el caso, que lo vemos por la tele, que todas tenemos un efecto psicológico de eso, porque vivimos con miedo, porque vivimos pensando que nos van a decir que exageramos, que estamos mintiendo, que malinterpretamos una situación. Y es difícil, ¿no? Vivir con ese constante juicio de que, por un lado, siempre te puede pasar algo en cualquier momento. O sea, las pruebas nos remitimos, ¿no? Con la cantidad de titulares que hay sobre chicas que mueren, chicas que secuestran o chicas que no encuentran. Y por otro lado, es como que parece que uno se puede cansar de reclamar y como que la situación no va a cambiar, ¿no? Es un poco esa incertidumbre con la que vive Cassandra constantemente. Queríamos analizar un poco primero a la protagonista de Cometierra, que justamente se llama Cometierra. Claro, no se la llama de otra manera. No tiene otro nombre. Y ella es una sobreviviente, como dijimos, sobrevive a su madre, en el sentido literal de que su madre muere antes que ella, pero también es sobreviviente del entorno, ¿no? Porque a la madre la asesina su padre. Entonces ella es sobreviviente de violencia doméstica. La historia comienza con Cometierra asistiendo al funeral de la madre y ella dice: mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme? Si ya me habló. La sacudieron, veo los golpes aunque no lo sienta, la furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá a manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño, que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo, y algo como un río que empieza a irse. Bueno, ella entonces ve el momento del asesinato, ¿no? A través de la tierra. Cuando ella come tierra, tiene estas visiones de lo que le pasó a la víctima. Y en algunos casos le van a decir justamente cómo murió, en otros, cuando la persona está todavía viva, le indican dónde se encuentra o le transmiten alguna visión del entorno, ¿no? Exacto. Es decir, ella cuando traga, digamos, esta tierra, se conecta de alguna manera con esa persona y, bueno, tiene la manera de descubrir la verdad. Y, bueno, obviamente con también bastante relevancia, en ocasiones, como vamos a ver, logra salvar a las víctimas justamente con su don, ¿no? Y la primera visión es esta que aparece de la madre. Sin embargo, incluso antes de esto, ella ya está hablando de la tierra. De hecho, la llaman Cometierra antes de este episodio porque tiene el hábito de comer tierra, ¿no? Que es algo que por ahí es común en los niños, no sé. Y este hábito en principio no lo utiliza para producir visiones, sino como una forma de resistencia contra la autoridad. Ella dice: si no me escuchan, trago tierra. Antes tragaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Entonces, este hábito infantil es como una especie de maldición y de herramienta, ¿no? Que a ella le sirve cuando es chica como un modo de resistencia, como, no hacen lo que yo quiero, me voy a comer esta tierra. Tal cual. Pero vamos a ver que al mismo tiempo, cuando ella es grande, también es una especie de resistencia, ¿no? Contra la autoridad, porque vamos a ver que hay muchas personas a las que no les conviene que se sepa, ¿no? Lo que ocurre con las víctimas, y sin embargo ella sigue decidiendo, a pesar de todo esto, seguir comiendo tierra y ayudando a estas mujeres, o incluso en algunos casos son chicos que están desaparecidos. Sí, sobre todo porque, como vos decís, si bien cuando ella es chica, quizá parte de su voluntad, ¿no? Como este deseo de resistir, a medida que ella va creciendo, su relación con la tierra pasa a ser como más ambigua, ¿no? Como que por un lado ella sigue sintiendo que la tierra es su amiga, ¿no? Porque, como decimos, le permite ayudar, le permite ejercer un servicio a la comunidad, pero también la obliga a adentrarse en zonas muy oscuras, ¿no? Que obviamente es un peso muy grande, ¿no? Para que soporte una sola persona. Y la vemos por momentos queriendo alejarse un poco de esa tierra, como si ya no pudiera soportar más el hecho de tener que ponerse en ese lugar. Y de todas maneras, como que sigue encontrando una fuerza interna, ¿no? Que la obliga a decir como, no, bueno, yo quiero saber qué le pasó a esta persona, o yo tengo que ayudar a esta madre, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a ver entonces que el estado ausente es lo que muchas veces habilita las desapariciones o las muertes. Por lo tanto, además, estas visiones perjudican a quienes perpetúan todo este sistema de violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, a quienes, ella dice, no me escuchan, y que su accionar, si bien podríamos caracterizar como de parapolicial, termina funcionando como un modo de suplir esta inacción del Estado, ¿no? Tal cual, o sea, de alguna manera lo que plantea la novela, ¿no? Es que
El don de Cometierra, ¿no? También está muy anclado al barrio, porque es un barrio sumergido en abandono, sobre todo por parte de las autoridades que deciden hacer la vista gorda sobre un montón de cosas, no sobre la desaparición de mujeres, sino, como decía Sofi, sobre chicos, sobre accidentes que le ocurren a niños, por ejemplo. Y es como que de alguna manera, si ella sabe que si ella no se ocupa de esto, no va a haber alguien que se ocupe. Es decir, como que se va a seguir perpetuando lo mismo y va a seguir habiendo un montón de gente desaparecida y un montón de sobrevivientes, justamente como decíamos, cuya vida está arruinada, ¿no? Sí. Bueno, por otro lado, Cometierra se representa como un personaje muy solitario. En un principio vemos que ella siente la soledad de manera muy profunda por la muerte de su madre. Un poquito en la cita que leyó Sofi se representaba esto. Y a lo largo del primer capítulo repite nunca más, mamá y yo. Esta es una primera alienación que le es impuesta porque le arrebatan a su madre, que es su compañera, y obviamente esto no ocurre por alguna causa natural, ¿no? Como podría ser una enfermedad, que uno dice como, bueno, obviamente también es injusto que una niña tenga que sufrir eso, sino que literalmente le arrebatan a la madre y esto pasa en el seno doméstico, ¿no? Es decir, es su propio padre quien ejerce esta violencia y quien le quita la madre a los hijos y después los abandona, ¿no? Sí. Entonces esa soledad, digamos, ese momento, como leyó Sofi, es algo que de alguna manera se queda con ella y ella en muchas situaciones a lo largo de la novela manifiesta como un deseo de querer estar sola, de que todos se vayan de la casa y que ella pueda tener tranquilidad, que incluso aunque no tenga como paz mental, le gustaría tener como un momento de solitud. Sí, lo vamos a ver, además que su carácter de Cometierra también la termina aislando de los demás, incluso cuando no quiere, y termina siendo una especie de outcast, ¿no? En el barrio. En primer lugar, las instancias de comer tierra son momentos de mucha soledad. Ella dice, hubiera querido que saliera aunque fuese algún bicho a estar conmigo, pero no pasó, o sea, cuando estaba frente a la tierra. E incluso a veces cuando va la gente a pedirle, ¿no? Le dice, come esta tierra que es del patio de mi casa, ella les dice que se den vuelta o ella sale al patio y ellos se quedan adentro, ¿no? Como que no quiere que la miren mientras está en esta situación. Y la gente no la entiende, ¿no? Es como que si le tuvieran miedo como una especie de bruja, ¿no? Tal cual. Que en algún momento la llaman como una mae del barrio. Y vemos que la tía, que es bajo el cuidado de quien ellos terminan quedando una vez que muere la madre y los abandona el padre, ella la reta cuando la ve comer tierra, por más de que no sea, digamos, para tener visiones, sino simplemente porque le gustaba comer tierra de chica. Pero cuando se entera del poder que estas visiones, que comer tierra le produce a Cometierra, ¿no? O sea, estas visiones, ahí los abandona definitivamente. Es cuando aparece el personaje de la seño Ana, que es una maestra de la escuela de Cometierra, que desaparece. Entonces ella come tierra del patio y tiene una visión acerca de dónde se encuentra el cuerpo. Y la narración nos dice, cuando al día siguiente encontraron el cuerpo de la seño Ana en el terreno del Corralón Panda, la tía se fue. Ni el Walter ni yo supimos nunca nada más de ella. O sea, al ver que se comprobó, ¿no? Lo que ella había vaticinado, ¿no? De dónde estaba, y ver que tiene este poder sobrenatural, literalmente los deja a dos chicos, ¿no? Porque en esta época todavía son muy jóvenes. Tal cual. Por esto yo le comentaba a Sofi que leyendo un poco había muchos análisis de la novela en términos de lo gótico, ¿no? Como género, porque tenemos como de alguna manera el estereotipo o el arquetipo de la bruja que es temida y que de alguna manera hace uso, ¿no? De cierta magia que puede parecer negra, ¿no? Porque se relaciona a veces con comunicarse con los muertos, ¿no? De hecho, ella luego va a seguir comunicándose con la seño Ana en sueños. Entonces me parece como que lo lógico, ¿no? En términos de las historias que conocemos, es que las brujas sean excluidas, sobre todo si se sospecha que su magia no está relacionada con cuestiones que son bastante oscuras. Pienso también en el hecho de que cuando ella era chica y comía tierra, ¿no? Y le ponen este apodo de come tierra, también ese apodo surge desde un lugar de querer quizá cargarla, ¿no? Como una especie de bullying inocente, ¿no? Que puede surgir entre los chicos, pero que ella de alguna manera luego se reapropia de ese nombre y a pesar de que la tía los abandona también luego, no deja de ser Cometierra, ¿no? Esta situación de abandono se va a repetir con su primer interés amoroso, que es Hernán, un amigo de su hermano Walter, porque de alguna manera cuando este chico se da cuenta de que ella come tierra, se borra, ¿no? A pesar de que tenían onda, ¿no? Que habían tenido una cita, se borra totalmente y después figura muchos años después, ya veremos qué pasa.
En este sentido podemos pensar entonces que Cometierra se da cuenta de que su poder es alienante y por eso quiere ocultarlo de la gente que está cerca. De hecho, en un principio también busca ocultarlo un poco de su hermano, ¿no? Las primeras veces que cobra por este servicio, como que su hermano le dice como, bueno, ¿de dónde vino esa plata? Y ella no quiere decirle la verdad, como que nunca lo blanquea, ¿no? Primer caso que le llega, que es de una mujer que está buscando a su hijo, y luego van a descubrir que era el propio padre del chico el que lo había secuestrado. Y luego de este hecho empieza a recibir amenazas, ¿no? Por teléfono, y luego eventualmente van a ir a la casa a buscarla. Y es en uno de estos episodios donde se para un auto frente a la casa y le disparan, donde como que todos los amigos que ellos tenían, que siempre estaban ahí en la casa, y este chico Hernán, que era amigo del hermano, se terminan borrando, ¿no? Y ahí vemos que dice, Hernán se había ido de la mañana, ni siquiera se había llevado su joystick, ni un beso, ni chau, nada. Mientras fumaba uno mirando hacia la calle, supe que ya no podía esperar que su música volviera a entrar por esa puerta. Y esta música además es muy significativa porque es como el elemento que la acompaña, incluso cuando está sola. Ella dice que como no puede dormir, siempre está escuchando música en la PlayStation que ellos tienen. Y este chico Hernán le traía los discos piratas para que ella escuchara. Entonces como bueno, ni siquiera esa música no puede quedarle como recuerdo. Sí, la verdad que de alguna manera es curioso ver, ¿no? Cómo la gente a su alrededor no puede entender que su don es beneficioso, ¿no? Como para la comunidad. Como que a veces el primer acercamiento que tienen es simplemente borrarse sin intentar por ahí entender que está como sacrificando también muchas cosas de sí misma para poder ejercerlo, ¿no? Sí, la que más termina sufriéndolo es ella misma, ¿no? En este sentido, con este tema de la soledad, podemos pensar que Cometierra se espeja con las demás chicas desaparecidas. Por ejemplo, la señora Ana, que se le aparece en sueños, le dice, estoy sola acá, ¿sabes? No me puedo ir a ningún lado. De esta misma manera, entonces, como ella está sola en su misión, ¿no? En este don que tiene, que no comparte con nadie más, al menos en el barrio en el que vive, las demás están solas en su entierro, están solas en el lugar en el que están encerradas, y sin embargo la Tierra se construye como un puente entre una y otra, sobre todo con la señora Ana, por ejemplo, que es un personaje que llega a ser recurrente en la novela porque ella la va a seguir acompañando cada tanto en sueños y conversando con ella y enterándose más cosas, ¿no? Acerca del hecho que la llevó a la muerte. Y de todos los personajes que aparecen en su vida, entonces vemos que el único como constante es el hermano Walter. Ella dice, yo no tenía una familia, lo tenía el Walter. Y en cierto punto hay como una especie de mímesis entre los dos personajes que si bien son muy distintos y por momentos están en desacuerdo, por ejemplo a él no le gusta que ella haga esto de adivinar, funcionan como una unidad todo el tiempo. Y eso es algo que se manifiesta también en el lenguaje de Cometierra. Ella dice, solo quería ser mi hermano y yo comiendo salchichas en el sillón de la salita y que mi único problema fuese que no se pasaran. Como este de ser mi hermano, ¿no? O sea, como, es como si los dos fueran un único ente. Y vamos a ver que siempre es el que más la apoya, ¿no? Cada vez que tienen alguna situación complicada. Sí, tal cual. Y también la protege en el sentido de que, bueno, si bien ella luego empieza a tener dinero, ¿no? Por este servicio de adivinar, digamos, o de ver a través de la Tierra, el Walter tiene como un trabajo quizá un poco más constante, ¿no? Que de alguna manera ayuda a que ambos puedan aportar un dinero al hogar, ¿no? Y cuidarse mutuamente. Y acá nos queríamos preguntar por qué Dolores Reyes elige darle un hermano y no una hermana a Cometierra. Sí, o sea, pensando que es un libro no tan con el tema central de los femicidios y que tiene mucho que ver con la mujer en general, me llamaba la atención esto de que el hermano fuera un hermano y no una hermana, ¿no? Como tal vez se podría haber planteado un vínculo de sororidad. Y sin embargo también me parece que tiene sentido narrativamente el hecho de que sea un varón, porque si uno piensa que hubiera sido una hermana, tal vez uno hubiera estado toda la novela pensando, bueno, le va a pasar algo malo, ¿no? O sea, claro. En cualquier momento le van a pasar algo a la hermana. Y en cambio, al ser un varón, me parece que tiene como este rol más de protector y que por ahí en situaciones donde uno piensa que ella está en riesgo, como cuando le vienen a disparar a la casa, termina siendo él el primero en salir, ¿no? Y enfrentarse a esta situación, e incluso como de protegerla físicamente. Tal cual. Sí, también darle de alguna manera un mínimo, ¿no? De interacción social, ya que es a través del Walter
que ella, digamos, tiene ciertos escapes como más lúdicos en su vida de lo que tiene que ver con su don y lo que ella hace. Entonces, como que cuando vienen los amigos del Walter, si bien a veces ella se queja de que no puede estar sola en la casa o que le gustaría estar sola en la casa, también es de alguna manera la forma en que la casa está un poco más viva, ¿no? Uh-huh. que lo de la costumbre, ¿no? A mí también me llama un poco la atención que pienso, ¿no? Ahora que si hubiera elegido una hermana, quizá también estaríamos pensando que en cualquier momento se le va a despertar a la hermana también este don de comer tierra, ¿no? Que entiendo que no lo tenga el Walter, porque también esta cuestión de comer tierra, ¿no? De la tierra como elemento, podemos pensar que está ligada a todo esto del ámbito natural, como charlamos siempre, en cuanto a la mujer, ¿no? Y su conexión con el ciclo de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, como que también, además de pensar que en cualquier momento le va a pasar algo y que esa dupla se podría romper, también estaríamos pensando como, bueno, ¿por qué esta no tiene el mismo don, no? Sí, de hecho, a Cometierra se la describe con que tiene el pelo muy largo y es tan largo que toca la tierra. Dice, sentada, mi pelo llegaba hasta el piso, tenía el color de ese suelo en el que vivía. Entonces, la imagen de Cometierra no es como si fuera un mismo elemento que brota, tal cual, como si ella misma fuera una extensión de la tierra. Y este vínculo que tiene con lo natural, vamos a ver que no solo es con la tierra en sí misma, sino también cuando vayan al delta en busca de una chica desaparecida, tiene como una especie de conexión con el río, donde ella intuitivamente se da cuenta de lo que tiene que hacer para que el río devuelva el cuerpo de la chica, ¿no? Y es como que las otras brujas que va a consultar en un momento le dicen, vos vas a saber lo que tenés que hacer, y justamente este saber es como un saber natural, intuitivo. Queremos charlar ahora un poquito sobre la atmósfera, ¿no? Este contexto del barrio en el que se desarrolla toda la novela. A Reyes, el milieu. A Reyes se la ha comparado con Faulkner o con Onetti en términos de que en Cometierra tenemos una atmósfera de sordidez, ¿no? Como a mí me hacía acordar mucho como a esa vibe de a esa vibe como de domingo, esos domingos como tranquilos, pero que son como húmedos y un poco inquietantes. Como no ese domingo en el que si hoy me como un asadito, ese domingo que se siente como desesperante. Es como por momentos una atmósfera muy pesada que obviamente tiene que ver con un barrio en el que la gente no vive en las mejores condiciones, ¿no? Como tenemos el ejemplo de estos dos hermanos, y que todos de alguna manera sufren alguna especie de abandono, ¿no? Ya sea por parte del Estado, ya sea por parte de las autoridades, como la policía que nos ocupa de las cosas, o ya sea por una cuestión personal, como en el caso de estos dos chicos que se quedaron sin madre, su padre los abandonó, era un violento y un asesino, y su tía también decidió dejarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, como tenemos este ámbito un poco sórdido que le valió a Reyes esta comparación con escritores tan famosos, esto no se logra a partir de detalles materiales, sino más bien en cuanto al comportamiento de los personajes. O sea, tenemos descripciones del barrio, por ejemplo, de los lugares en los que ellos circulan o de la casa donde viven, que sabemos y que se ve, ¿no? Por las descripciones que están poco cuidados o de alguna manera, como decíamos, abandonados. Por ejemplo, en varias ocasiones se recurre a la imagen esta de las botellas, que son, digamos, la manera, ¿no? que tiene la comunidad de dejarle a Cometierra la tierra, ¿no? y la descripción breve del caso o el nombre de la persona para que ella pueda buscarla, que se van acumulando en el jardín de la casa y que de alguna manera forman una especie de cementerio, ¿no? de gente desaparecida, o mismo las plantas, ¿no? también del jardín que un poco se comen a la casa y no están ordenadas, ¿no? o cuidadas de una manera como más orgánica. Y además todo esto del ambiente se nota en el movimiento un poco inerte o incluso diría yo hasta pasivo de los personajes, ¿no? Como que están un poco hundidos en lo que es la lógica de este ambiente y de las cosas que ocurren ahí, ¿no? Sí, me parece que la comparación con Faulkner, sobre todo, es muy atinada. Por ejemplo, en El sonido y la furia hay como personajes así muy del sur de Estados Unidos, ¿no? Que han entrado por ahí en decadencia y como que están así haciendo nada y vos decís como, bueno, pero ¿de qué viven? ¿Qué hacen? Y están todo el tiempo vagando.
Y acá vemos mucho esto, ¿no? Como de personajes jóvenes, sobre todo ellos dos y los amigos del Walter, como que circulan por la casa, pero no hacen nada realmente. O sea, están tomando cerveza, están escuchando música. Ella a veces dice que se queda literalmente todo el día tirada en el sillón escuchando música porque no tiene otra cosa para hacer. Y como que están, además la cerveza, ¿no? Como que los termina como embotando un poco. Y están siempre como en un letargo, donde uno dice, bueno, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu siguiente acción? Y en realidad como que no hay, ¿no? Están en ese movimiento de ir y venir de la casa o de quedarse ahí ranchando, ¿no? A mí una de las historias que me llama mucho la atención es la de esta chica Miseria, que luego se va a volver un personaje un poco importante, vamos a ver, porque en el final acompaña al Walter y a Cometierra a su próximo destino, ya veremos, pero que es una chica que a pesar, ¿no? del contexto en el que creció, y ella cuenta que ya desde que era chica que está por su cuenta, ¿no? Saltando por ahí de comedero en comedero, se la nota como alegre en algún punto, ¿no? Como que tiene cierta energía que uno piensa como por momentos de dónde la saca, ¿no? Habiendo tenido una infancia tan complicada y sin quizá planes de salir de ese circuito, ¿no? Sí, eso es como lo que llama la atención, como que no hay un futuro, como que es todo ese presente de, bueno, nos quedamos acá jugando a la Play y tomando cerveza y no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo distinto, ¿no? Y además de esto, vemos que la inclusión de otros géneros en la novela como que también crea esta atmósfera con otros géneros. Quiero decir que, por ejemplo, hay canciones o hay grafitis. Entonces vemos algunos momentos donde nos están en el auto y se escucha la letra de una canción de cumbia, por ejemplo, o van a un lugar medio dejado y ven los grafitis de lo que lo escribe la gente. Y en ese sentido es como que todo eso crea una materialidad, ¿no? Sí. En el lenguaje y también como en toda esta atmósfera que no es solo que te describe fuimos al corralón y estaba todo roto y estaba todo escrito en las paredes, o sea, sino que realmente te mete, ¿no? En esa situación y en esa imagen. Tal cual. Sí, yo había visto por ahí, ¿no? Que la novela estaba un poco etiquetada bajo esta categoría que suele llamarse literatura de los márgenes, donde se presentan las condiciones, ¿no? De espacios que no son usualmente frecuentados por relatos o incluso por discursos en medios de comunicación. Entonces son historias, ¿no? Que logran meterte en un contexto con el que quizá uno no está habituado, porque también es un contexto abandonado, ¿no? En el sentido de que se está como afuera, ¿no? De lo que sería el día a día, de las cosas que se hablan y de las cosas que preocupan quizá, ¿no? a quienes se encuentran en el poder. Y lo hacen, ¿no? De una manera que no es bajo un juicio, ¿no? Simplemente mostrar las condiciones de un lugar, en la manera de vida, sin victimizar ni estigmatizar a nadie, ¿no? Bueno, y como decíamos antes, una de las instituciones, ¿no? que brilla por su ausencia, tal vez, en esta novela, es la policía. Bueno, tenemos que pensar tal vez que hay un personaje, ¿no? que representa toda esta institución, pero que al mismo tiempo lo hace como de manera muy lateral. O sea, no viene en calidad de policía, si bien lo es, ¿no? Y este personaje es Ezequiel, que es un chico que se le aparece un día en la casa Cometierra porque desapareció su prima y él dice como que él intentó recurrir a sus compañeros en la policía y que nadie lo ayudó. Y que dice que la situación era más complicada de lo que él pensaba, ¿no? Es decir, como, digamos, pienso que como miembro de esta institución, tal vez él tenía cierta fe de que, bueno, si desaparece una chica, la tenemos que buscar, ¿no? O sea, somos la policía, ¿para qué estamos? Y bueno, se termina dando cuenta de que la policía le falla muchas veces a las mujeres en situación de violencia doméstica, o en este caso, en una chica secuestrada. Y bueno, termina recurriendo justamente a alguien que suple este aparato legal, como lo es Cometierra. Y bueno, una de las cosas que llama mucho la atención es justamente el hecho de que finalmente la van a encontrar a la prima de Ezequiel, pero uno piensa, bueno, o sea, la encontraron porque este chabón se avivó y dijo que era policía y además fue a la casa de Cometierra, pero digamos, ¿cuántos casos hay de gente que no conoce a nadie, que no tiene contactos y no se terminan reportando o no se termina haciendo nada al respecto, ¿no? Y por ahí alguien que se podía salvar, como en el caso de esta chica, termina muerta. Sí, es muy desesperante, ¿no? El momento en el que ella se da cuenta en el lugar en el que se encuentra la chica, es decir, se encuentra en
vida real, digamos, con ese espacio y se da cuenta que es el lugar que vio en sus visiones cuando Ezequiel le brindó el espacio, ¿no? Para comer la tierra. Y vos te das cuenta no solo que el don realmente sirvió para salvar a alguien, sino que justamente esto que vos decís de la desesperación de pensar que si ella no se ocupaba, esta chica iba a quedar perdida ahí, ¿no? O si Ezequiel le decía a la tía, es decir, a la madre de la chica, como, no, ¿cómo vamos a ir a pedirle ayuda a esta piba, que es una mentirosa, o yo no creo en esas cosas? Era un medio que quedaba completamente anulado y que sabíamos que la policía no se iba a ocupar tampoco. Si bien come tierra, en principio accede a ayudarlo, se nota tanto en su lenguaje como en sus imágenes corporales, ¿no? Que hay una distancia entre ella y los policías. Por ejemplo, los sigue llamando yutas o el cana a Ezequiel, a pesar de que se predispone a colaborar con la investigación, y además ella dice que no quiere subirse al patrullero, ¿no? Como claro, que no la venga a buscar con un patrullero. Claro, él tiene que venir a buscarla con un coche normal, porque ella no se va a subir, ¿no? Como no va, como si éticamente no pudiera avalar ese sistema. Y es recién cuando ellos empiezan a pasar tiempo juntos, es decir, incluso después de que aparece María, ¿no? Que es la prima de Ezequiel, que ella empieza a verlo como persona y no como la institución a la que de alguna manera representaría, ¿no? Porque, no sé si representaría, porque en realidad Ezequiel no es la policía, ¿no? Pero para ella, en un comienzo, es la policía, digamos. Y es la policía, como decimos, la que nos ocupa, la que los abandona, la que no los cuida, etcétera, etcétera. Y tenemos una cita de esta perspectiva. Dice, ya no me pareció tan yuta, hice un esfuerzo para empezar a pensar en él como Ezequiel, era su nombre. O sea, describe, ¿no? El momento en el que ella decide que Ezequiel ya no es el rati o el yuta o el cana, sino solamente Ezequiel, y a partir de ahí, bueno, ellos van a construir un vínculo, ¿no? Y el tema del nombramiento es muy significativo, ya que ella misma justamente no tiene un nombre, ¿no? O sea, ella es come tierra. Y entonces el nombrar al otro les asigna una identidad. Sin embargo, como que Ezequiel deja de tener una identidad en función de su rol, ¿no? De policía, y tiene un nombre particular, pero en cambio ella sigue siendo come tierra, ¿no? Como que sigue siendo llamada por su rol y su papel. Exacto. Y la novela se va a cerrar con una referencia a este momento. En la última oración dice: Ezequiel, dije, y pensé que yo también quería, ahí afuera, un nombre para mí. Que tiene obviamente una doble lectura, ¿no? Como, digamos, querer a la persona, a Ezequiel, o querer, como, digamos, un otro que esté para vos, pero también eso, un nombre para mí porque yo soy solo come tierra. Claro, sí, como que un poco esa identidad de come tierra terminó absorbiendo todo lo demás que ella podría haber sido, ¿no? Como que por ahí se dio cuenta que ya solo era come tierra y no había ejercitado otras posibilidades de nombrarse o de ser. Tenemos algo muy interesante en el personaje de Ezequiel, que es lo que diríamos el tema de la traición de clase, porque él en todo momento, ¿no? Lo vemos como que no pertenece al mismo contexto que ella, ¿no? Tampoco que es un ricachón, pero sí, qué sé yo, en los momentos en los que los momentos en los que ella está ayudando, ¿no? A la familia de Ezequiel y se tienen que compartir trayectos en el auto y qué sé yo, Ezequiel intenta como comprar de alguna manera su humor y le dice como, bueno, te voy a traer a comer acá cuando terminemos, o bueno, compro unas facturas para que después comas algo cuando terminemos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera a veces se siente como que ella duda, ¿no? Si vincularse con esta persona no va a ser de alguna manera pisar esos ideales que se mantienen en el barrio, ¿no? Sí, en la descripción de él vemos algo interesante. Dice: él se rió, aunque me gustó verle los dientes blancos, parejos, la cara que se le hacía parecida a cualquier chaboncito de mi barrio, seguí mirándolo seria. O sea, como que si bien tiene una distinción, como que habla de los dientes blancos y parejos, que podríamos escribir una tesis acerca de los dientes, ¿no? Sí. De hecho, Tiffany Harg lo ha hecho. Busquen en YouTube su vida sobre los dientes. Pero sí, o sea, son como una especie de marca de clase, ¿no? El hecho de poder tenerlos cuidados y parejos, ¿no? Más que nada.
Sí, sobre todo con lo caro que sale. Un estatus. Sí. Pero sin embargo, vemos que dice que la cara era parecida a cualquier chabón del barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, como que más allá de eso, seguía siendo un flaco de ahí de esa zona. Y me llama la atención que es un fenómeno que ocurre mucho, ¿no? Acá en Argentina, esto de la gente que se hace policía, porque es como una especie de salida laboral bastante segura, en términos de que no tenés que estudiar tanto tiempo y no... por ahí no tenés que estar haciendo muchas entrevistas laborales en distintos lugares, sino simplemente, bueno, hacer el curso para ser policía y listo. Y entonces pasa mucho en barrios por ahí de bajos recursos que la gente se hace policía, pero en realidad es como que vos pensás, bueno, sos tipo la persona de ese barrio que después terminás controlando y oprimiendo a la gente de tu propio barrio, ¿no? Sí. Y me parece que con Ezequiel pasa un poco esto. Vamos a ver más hacia el final, ¿no? Un prejuicio que él termina teniendo cuando hay un quilombo en un boliche, ¿no? Uh-huh. Él la encuentra come tierra ahí metida en medio del quilombo y le va a decir: ¿qué mierda haces con estos negros? Era Ezequiel. Todavía tengo tatuada en mi cabeza la cara de orto que puso cuando vio que yo estaba ahí. Nunca lo había escuchado llamarnos negros. Que bueno, o sea, él pertenece a ese barrio y sin embargo se siente superior o distinto del resto de la gente. Y no solo eso, sino que se ve que cognitivamente como que come tierra no la agrupa, ¿no? Con el resto de la gente, porque dice como, ¿qué haces vos acá con esta gente? Claro. Cuando en realidad, o sea, ella es una más del barrio y siempre se junta con la misma gente y está en un boliche de ahí de la zona. Sí, quizá él no se había encontrado todavía con esa faceta de ella, uh-huh. Pero por una cuestión de que quizá decidió ignorarlo, pero digamos, él sabe dónde vive ella y él sabe su hermano, por ejemplo, a qué persona frecuenta, entonces uh-huh. Como que quizá es ese momento de realization, digamos, de que de alguna manera pertenecen a mundos diferentes, aunque en realidad no. Uh-huh. O sea, me parece que esto está como muy en sintonía con esto que justamente que hablamos siempre del milieu, ¿no? Como el medio en el que se maneja cada uno, porque si bien Ezequiel quizá es del barrio y quizá creció en un contexto similar al de ella, pudo salir y ahora está de alguna manera contaminado, uh-huh. ¿no? Por el circuito en el que se maneja, ¿no? Donde quizá la policía tiene una jerga o tiene un prejuicio ante la gente del barrio que él de alguna manera absorbió sin darse cuenta, uh-huh. ¿no? Sí, así como, digamos, ella lo llama Yuta Rati, exacto. Es como que se construye dos paradigmas distintos, ¿no? Uh-huh, tal cual. Marca un paralelo con otro de los personajes uh-huh. que va a aparecer hacia el final, que es el Ale Skin, que es un personaje que nunca se lo explica, pero evidentemente es un skinhead, ¿no? Del uh-huh. barrio, que siempre anda rapado y anda como pegándole a la gente. Uh-huh. Y que también, ¿no? Tiene este prejuicio, dice: a mi espalda, una voz filosa de desprecio, la misma voz que había escuchado la tarde de las botitas manchadas, la voz del Ale Skin, dijo: mirá lo que hacen estos negros de mierda. Claro. O sea, como pone sintonía, ¿no? Lo que dice Ezequiel, que es un personaje en el cual confiábamos. O sea, en el que come tierra. Yo no te quería cancelar, Ezequiel. Con el que come tierra establece un vínculo romántico, sí. Y afectivo. Y al final, nada, es como que termina siendo igual de malo que el Ale Skin, ¿no? Tal cual. Sí, sobre todo porque de alguna manera los dos, aunque obviamente por motivos y a partir de medios diferentes, se sienten por encima, ¿no? De esas personas. Por más de que, como decimos, ¿no? Circulen en el mismo barrio y se manejen en un mismo contexto, es como que ellos, por alguna manera o por otra, están arriba de esas personas a las que consideran negros de mierda y tienen que demostrarlo, es decir, tienen que ponerlo en palabras, como hace Ezequiel con ella. Y si bien ellos creo que después superan, ¿no? Ese obstáculo, es decir, no es que ella, digamos, si bien no se comunican por un tiempo, después vuelven a verse, aunque sea para despedirse. Siento como que ahí uno se da cuenta que ese vínculo ya no va a poder prosperar. Uh-huh. Acá Sofía me estaba comentando que vamos a tener una segunda parte de la novela, así que en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, pero de alguna manera ella se despide de Ezequiel y deja este incidente atrás, un poco porque, como decíamos, ¿no? Algunos personajes de la novela, y sobre todo Come Tierra o por ahí su hermano, tienen por ahí esta actitud ante todo, que es como que, bueno, todo importa, pero de alguna manera nada importa. No importa el futuro, no importa qué hacemos, no importa si nos tomamos toda la lata de cerveza y mañana no tenemos para comer,
pero ella de alguna manera siente que necesita despedirse de Ezequiel. O sea, no es que lo cancela y dice como... Cancelado. Y bueno, un tema que queríamos tocar, aunque tal vez no lo analizamos en profundidad, pero nos pareció interesante porque recurría muchas veces en el libro, es el tema de la maternidad y el miedo. Vemos que hay varias instancias, ¿no?, de madres que sufren, en particular las que van a buscar a Cometierra suelen ser madres. Y esto aparece como que se configura como el miedo a tener una hija y que te la maten y que te secuestren, ¿no? Sí. Y entonces Cometierra va a decir: olvidaba porque podía, nunca sería una madre, no quería, en referencia a que se olvida de todas estas visiones que ella tiene, ¿no? Porque una vez que come la tierra, por ahí ve a la chica muerta. Exacto. Hay una imagen muy impactante que es del caso de Florencia, que dice que era una chica muy linda en vida y que cuando la ve está toda gusanada y pudriéndose y le miente a la madre, ¿no?, para decirle que estaba con luz y brillante y que Dios la amaba. Y entonces como todas estas experiencias que tiene Cometierra, obviamente uno piensa, no, claro, ¿cómo vas a querer tener un hijo eventualmente? Claro. Sí, en varias ocasiones ella también decide no tergiversar la verdad, sino plantearle a las madres una respuesta sin necesidad de contar explícitamente qué es lo que ella vio, porque no puede como soportar el dolor de esa madre, ¿no? De tener que decirle algo tan doloroso como revelarle que fue quizás un marido, es decir, el padre de la criatura, que lo asesinó, o como este caso, ¿no?, la manera en la que ella ve a una víctima, porque es como, bueno, ya esta madre tiene que cargar con el hecho de que no va a volver a ver a su hijo, a su hija, porque yo voy a seguir manchando, ¿no?, esa existencia que de por sí va a ser dificilísima, ¿no?, sin un hijo. Y tenemos acá otra cita en cuanto a esto de la maternidad, pero esta vez por parte de la seño Ana, que es un personaje que a veces está inculcándole, ¿no?, o los recuerdos que Cometierra tiene de ella, que les está inculcando no solo enseñanza, porque obviamente es una maestra, sino también como un poco en tono de maestra ciruela, ¿no?, como esta cuestión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, desde un lado, en el recuerdo, ¿no?, bastante dulce. Y ella dice: yo quería también quedar embarazada alguna vez, tener una nena, una piba así como ustedes. Me miró, le esquivé los ojos. Yo ni loca, desaparecen, dije, y me llené rápido la boca de pipas. Esta es una conversación que ella tiene en sueños, ¿no?, con la seño Ana. Y la seño Ana es muy gracioso porque, no sé si gracioso, justamente quizá irónico, en el sentido de que la seño Ana permanece siendo en sueños el recuerdo que ella tiene de la seño Ana. Es decir, Cometierra crece, ¿no?, de esa etapa en la que tenía la seño Ana como maestra, pero la seño Ana se queda en la edad que tenía cuando la mataron. Entonces se nota que era una chica joven y que tenía toda una vida por delante, ¿no?, como manifiesta en los deseos que una puede tener de tener una familia futuro. Y es terrible porque de alguna manera te quedás con todo eso que podría haber sido de una persona y que ya tiene que enfrentarse a ese dolor de saber que por más que tiene su imagen ahí, esa imagen no es real y nunca va a poder ser, y ese deseo nunca más se va a cumplir, ¿no? Sí, tiene momentos muy inquietantes también con la señora, como que por momentos se vuelve medio terrorífica. Sí. Porque le dice esto de cosas que están prohibidas, pero en general como que le da también vaticinios, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice prohibido ir a Corralón Panda, es el lugar donde a ella la mataron, y que después terminan yendo y terminan también pasando cosas malas, ¿no? Entonces, tal cual. En cierto punto es como otra faceta de su adivinación, pero en el plano onírico, y bueno, tal vez como que termina siendo una continuación, ¿no?, de lo diurno, que también tiene como este tono onírico, pero en tanto como que es todo letargo, ¿no? Sí. Como en un sueño donde todo se mueve muy lento, y nada, continúan en este plano de la muerte. Tal cual. Bueno, y por último, queríamos de alguna manera plantear otra forma de leer la novela, que es en términos de una novela de formación, ¿no? Estas novelas o Bildungsroman, ¿no?, vienen de la tradición de la literatura alemana. Son novelas que, de todas maneras, no muchos teóricos así como del tema van a negar que estas novelas de formación puedan tener un protagonista femenino, ¿no? Es decir, si uno explica, todo, ¿no?, nos sacan todo. Los requisitos de la novela de formación, ¿no?, tienen que ocurrir en un contexto en particular, tener
un protagonista masculino que de alguna manera tiene una relación conflictiva y de necesidad de escape con respecto a su padre. Bueno, todos tienen como un don artístico, etcétera, etcétera. Pero si nosotros somos más amplios y no tan obtusos como algunos críticos, podemos pensar a Cometierra como una novela de formación, porque además de tener todo este contexto de elementos que están en juego con la sociedad y la comunidad en la que vive Cometierra, el medio en el que se maneja, sus amigos, etcétera, etcétera, tenemos a una protagonista que, a pesar de su don, transita golpes, ¿no? Momentos difíciles, sobrevive, gana, pierde, se relaciona con gente de adentro del barrio, de afuera del barrio. En algunos momentos triunfa cuando ejerce su don y logra encontrar a esas víctimas, como por ejemplo ocurre en el caso de María, que era esta prima de Ezequiel. Y en otros momentos podemos pensar que fracasa, es decir, que ella no es una heroína que está ganando todo el tiempo con su don y que de alguna manera es la salvadora del barrio, porque hay, como que siento que dentro de la lógica, ¿no? Hay hasta un punto al que ella puede acceder, como más que eso no puede hacer. No puede evitar que las personas sigan desapareciendo, ¿no? Entonces está bueno, a medida que la novela se desarrolla, ¿no? Que por momentos tenemos escenas muy pesadas, como estas que charlábamos recién de la señora Ana, por ejemplo, que realmente son muy fuertes y que, por ejemplo, si ustedes leen el libro todo de corrido, que tranquilamente puede hacerse porque es un libro breve y, como decíamos, muy atrapante, es un libro que pega, ¿no? Como que uno no lo lee a la ligera. No es que lees el libro, dejás y te vas a merendar y a pasar la bomba, ¿no? Como que uno se queda pensando. Entonces está bueno que dentro de toda esta lógica, además de tener esos momentos por ahí más fuertes o emocionales, tengamos cosas que tienen que ver con lo real, ¿no? Estas cosas que decíamos de, no sé, escuchar música, tomar cerveza con amigos, pelearse con un hermano, pensar que querés pasar tiempo con una persona, relacionarte con un pibe y que ese pibe se borre, relacionarte con un pibe de alguna manera enamorarte, como le ocurre con Ezequiel, o tener las primeras iniciaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, son momentos que de alguna manera también la hacen Cometierra, digamos, ¿no? Como que quizá le recuerdan que ella no es solo su don y de alguna manera hacen, ¿no? Que el lector también la vea como una persona real dentro de un contexto que está basado en un contexto real. Y no la sienta quizá tanto como una bruja, ¿no? Una historia sobre una bruja que tiene visiones, ¿no? Para abrir hilo, queríamos plantear, por un lado, qué opinamos del final. Justamente off cámara estábamos comentando que tal vez no nos había gustado tanto el final. A mí me pasó la primera vez que leí la novela, que me quedé un poco como... O sea, como que venía planteando, me parece, toda una cosa con los casos y las investigaciones y qué sé yo, y de repente hay un momento de quiebre en la escena del boliche, ¿no? Que no spoileo qué ocurre, pero que ocurre algo fuerte, y como que la novela se termina yendo para otro lado, tal vez. Como que hay una pelea y no sé qué, y bueno, y se terminan yendo los personajes de su casa hacia otro destino. Claro, deciden abandonar, ¿no? la casa y empezar como de nuevo en otro lugar que no saben cuál es decir, como que se toman el primer colectivo que viene y se van. Y un poco como dice Sofi, esa lógica, ¿no? de lo que pasa en el boliche y lo que pasa luego, ¿no? de ese hecho, suspende, ¿no? el tema de los casos y el don de Cometierra, ¿no? Y como que sí, obviamente hay una despedida que tienen los hermanos de la casa y una despedida que ella menciona en cuanto a las botellas, ¿no? que quedan ahí, como este cementerio que habíamos dicho, pero no se explica mucho más. Como que ella se lleva un poquito de tierra del barrio, ¿no? Y se lo guarda en el bolsillo. De la tumba de la madre, además. De la tumba de la madre y se aferra a eso, ¿no? Que obviamente tiene como un poco de sentido en el hecho de decir como, bueno, me voy, pero no me alejo de esto. Y nada más, como que el libro queda ahí, ¿no? Sí, por ahí uno, no sé, yo buscaba como una conclusión, ¿no? Sí. Pero nada, cuando después investigamos, descubrimos que se estaba escribiendo una secuela
Y entonces yo digo, bueno, al final obviamente te la deja picando, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que no es un mal final si planea darnos más respuestas. Exacto, sí, yo tal cual no sabía esto de que iba a haber una secuela y de hecho recién chequeamos con la producción que la secuela se va a llamar Miseria, ¿sí? Y Miseria, bueno, es un personaje que, como decíamos, llega a tener un poco más de relevancia hacia el final porque se convierte en el interés amoroso de el Walter. Y bueno, Miseria se va con Walter y con Cometierra del barrio, ¿no? O sea, se van todos juntos. Así que bueno, sabemos que la secuela va a tener que ver algo con este personaje, que podemos pensar va a seguir formando parte de la vida de Cometierra y bueno, queda pendiente, ¿no? El hecho de si ella, luego de su partida del barrio, siguió ejerciendo su don o no. O sea, las desapariciones, ¿no? Por la lógica de la novela, no se frenan, ¿no? Porque Cometierra deje de comer tierra en el barrio. Simplemente no va a haber una persona a la que recurrir, quizá en ese contexto, pero podemos pensar que sí en otro, ¿no? Bueno, y otra cuestión que nos planteábamos hace un rato es, hay mucho trabajo con el lenguaje en la novela, ¿no? Si vemos el monólogo de la protagonista es como que está muy permeado de cierto sociolecto, pero además aparece el término desaparecidas o desaparecidos muchas veces, o sea, ella busca personas desaparecidas y lo pensamos en contexto de Argentina, ¿no? O sea, el término desaparecidos tiene una relevancia particular justamente porque es el término que se utilizaba durante la última dictadura militar para referirse a aquellas personas que eran secuestradas por las Fuerzas Armadas. Y entonces, bueno, como un poco daba esta impresión de que tal vez una novela sobre desaparecidos iba a ser una novela sobre la dictadura, y en este caso no lo es, pero al mismo tiempo lo pensamos como, bueno, no es un poco un continuo, ¿no? Las dos cosas. Sí, es muy fuerte el hecho de pensar, ¿no? Que uno se queda con esa imagen, ¿no? De los desaparecidos, esa cifra a la que uno tiene que recurrir y recurrir y recurrir cada vez que recordamos y hacemos memoria del hecho de los 24 de marzo, por ejemplo. Pero podemos pensar que de alguna manera la novela brinda un poco la idea de que las desapariciones siguen vigentes por parte del Estado, ¿no? En términos de que por omisión, aunque sea, no se están ocupando y de que los organismos del Estado que están supuestamente dispuestos para cuidar y preservar la seguridad de la gente tampoco se están ocupando, sobre todo en los contextos y los barrios que están más vulnerados, ¿no? Y es fuerte pensarlo desde esa lógica y también sería fuerte si uno se pone quizá a contar cuántas chicas desaparecieron desde, ni siquiera digo desde, no sé, la década del 80, pienso desde que empezó el siglo XXI quizá, ¿a qué cifras llegamos? ¿No? Porque año a año, ¿no? Sale esa famosa nota de como en el 2023 hubo 285 femicidios. Y vos te quedás como, bueno, ¿cuántas chicas se encontraron y a cuántas nunca encontraron? Sí, que ¿no? además, al igual que la cifra de los 30.000, ¿no? Es como dice Martín Cohen, un número abierto, en el sentido de que realmente no sabemos porque no hay un registro fidedigno. Y lo mismo con los femicidios, ¿no? Porque por ahí sale estas notas de, bueno, hay un femicidio en Argentina cada 31 horas. Pero decís, o sea, hay un femicidio que es reportado, un femicidio que se denuncia, o que, porque también, o sea, ¿cuántos casos pasan sin pena ni gloria? Lo que decías vos, ¿no? En los barrios de menos recursos, obviamente hay menos control. Sí. Y también pienso, por ejemplo, en las mujeres trans, muchas mujeres trans que trabajan en la calle y que por ahí nunca se reportan, ¿no? Su desaparición ni sus asesinatos. Y también es como una cifra muy vaga o abierta de decir, realmente no sabemos cuántas están faltando hoy. Exacto. Así que bueno, un poco la novela también puede leerse desde esa lógica y si uno la entiende se vuelve todavía más fuerte, ¿no? Todo lo que sucede y el contexto en el que eso está inserto. Así que, bueno, los invitamos a leerla, no solo porque Dolores Reyes escribe de manera muy bella y realmente es una novela que atrapa mucho, sino porque, bueno, también, como pudimos ver en el día de hoy, tenemos varias cosas para analizar. Es una novela que, a pesar de que es fuerte, también es disfrutable. Así que, bueno, los invitamos a leerla si todavía no la leyeron. O a dejarnos en comentarios qué les pareció, ¿no? Si ya la habían leído o ya sabían algo acerca de la novela. Y esperamos la secuela. Hasta luego. Hasta la próxima.